Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy lo haremos de la mano de la maestra Cecilia Vargas, a quien saludo con mucho gusto. Maestra Ceci, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jenny? Contenta de que nos acompañes y contenta de estar con ustedes en una clase más de Historia de Quinto Grado. ¿Ya están listos? Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su clase de historia. En esta ocasión haremos una pequeña pausa en nuestro recorrido histórico para recordar todo lo que hemos aprendido a lo largo de este trimestre. Estamos a punto de entrar a las últimas evaluaciones de este ciclo escolar y es importantísimo que hagamos un repaso de los principales acontecimientos que han marcado la historia de México en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Como hemos visto a lo largo de nuestras clases, el México actual es producto de la Revolución Mexicana y de las constantes manifestaciones de la ciudadanía que ha luchado a lo largo de muchos años por la libertad, la igualdad y la justicia para todas y todos. Y para hacernos más fácil este repaso, hemos traído esta línea del tiempo que nos ayudará a identificar las principales etapas que estudiamos y representar los principales hechos que marcaron los cambios que vivió México a partir de la Revolución Mexicana. Así que tú que nos ves desde casa, corre por tu cuaderno, corre por tu libro y ponte muy listo para responder. ¿Te parece si comenzamos, Jenny? Perfecto. Muy bien. Pues como ya mencionamos, el Estado mexicano actual tiene su origen en una revolución armada que rompió con el sistema político, que si bien se regía por la Constitución de 1857 y se celebraban periódicamente elecciones, para ese entonces, para los primeros años del siglo XX, ya había tomado una forma de una dictadura, por el modo de gobernar del presidente Porfirio Díaz. Entonces, a partir de la promulgación de 1917, se buscó garantizar a la población, principalmente a los obreros y los campesinos, mejoras en sus condiciones de vida y garantizar, a través de las organizaciones, la participación de todas y todos, es decir, generar condiciones para la democracia. Maestra Ceci, pero la búsqueda de esa democracia tomó mucho tiempo antes de poder hacerse realidad, ¿no? Efectivamente. Como podemos ver, la primera etapa de nuestra línea del tiempo es el Estado revolucionario, que hace referencia precisamente a los años de la Revolución Mexicana. Así que les pregunto a ustedes desde casa, ¿recuerdan algunas características de esta etapa? Demos un momento para que nuestros estudiantes en casa lo recuerden. Pues yo recuerdo que la Revolución Mexicana nació del descontento generalizado. Los sectores medios y algunos ricos sentían que no había libertades políticas, pero sobre todo, ellos fueron testigos de las desigualdades económicas y sociales, ya que los estratos más pobres, compuestos de campesinos y obreros, eran oprimidos por la dictadura de Porfirio Díaz y por las grandes empresas pudientes, pues cometían muchos abusos. Es correcto, Jenny. El ideal de Francisco I. Madero era eliminar la dictadura de Porfirio Díaz, para con ello traer libertad política para las y los mexicanos. Otra de las características de la revolución
fue el movimiento agrario, que buscaba repartir la tierra de una forma más equitativa y justa. Y fue por este movimiento que surgió una de las frases más emblemáticas de este momento. ¿Recuerdas cuál fue, Jenny? Oh, sí. La tierra es de quien la trabaja. El lema de Emiliano Zapata. ¡Eso! ¡Qué buena memoria! Gracias. Además, recuerdo que otro de los logros de la revolución fue la creación de una nueva constitución para México. Así es. Esta nueva constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917, buscaba establecer una nueva forma de organizar la vida social conforme al principio de igualdad. Por ejemplo, la Constitución reconocía los derechos de los trabajadores y penalizaba el castigo corporal. Además, aseguraba la educación laica y gratuita para todos los mexicanos, y establecía que las tierras y las aguas del territorio nacional pertenecían únicamente a los mexicanos, y por ello eran nosotros, los mexicanos, los únicos los que podían explotarlas. Maestra Ceci, pero yo recuerdo que además de estas características, estudiamos que durante la Revolución Mexicana se dio una lucha de facciones que tenía diferentes ideales y diferentes propuestas para resolver los problemas en México. Así es, Jenny. Después de que se murió Francisco I. Madero en 1913, de que fue asesinado, siguió una época de lucha por el poder entre diversas facciones, lideradas por caudillos con proyectos políticos distintos. Había quienes apoyaban a Emiliano Zapata, otros a Francisco Villa y otros más a Venustiano Carranza, e incluso otros a caudillos importantes de esa época como Álvaro Obregón. Estos conflictos entre facciones eran tan grandes que fue casi imposible ponerlos a todos de acuerdo. Entonces, cuando acabó la lucha armada, a pesar del triunfo del movimiento constitucionalista, uno de los retos más grandes de los nuevos gobiernos mexicanos fue encontrar la manera de pacificar el territorio y devolver el orden institucional al país. Es cierto. Recuerdo que se buscaba institucionalizar las pugnas políticas entre los revolucionarios, es decir, que se dejara atrás la lucha armada y crear un sistema de gobierno que llevara a la unificación, pero sobre todo disciplinar a los diferentes grupos políticos revolucionarios para disminuir los constantes enfrentamientos entre los dirigentes de estos grupos. Exacto. Y este momento llegó al finalizar la década de 1920, con Plutarco Elías Calles, quien pensaba que la solución al problema de la violencia en la lucha por el poder era institucionalizar la actividad de la clase política. ¿Y te acuerdas cómo lo hizo, Jenny? Si no mal recuerdo, promovió la creación de un partido de alcance nacional para unir las aspiraciones de los caudillos revolucionarios. ¿Estoy en lo correcto? Correctísimo. Plutarco Elías Calles promovió la creación de un partido político que dio origen al proceso de institucionalización del régimen revolucionario y sentó las bases que permitieron la consolidación del aparato estatal postrevolucionario, que estaba controlado a través de elecciones. Este partido, el partido oficial, buscaba unir a las distintas fuerzas políticas que provenían del movimiento de 1910 y de esa forma legitimar el poder de una forma pacífica. Al interior de ese partido, los dirigentes discutían sobre la problemática del país y negociaban las candidaturas a los puestos de elección popular. La idea era que entre todos se eligiera al nuevo candidato y de esa forma permitir que todos pudieran participar en el proceso sin que existiera la violencia de por medio. Eso. Entonces, con la creación del partido oficial, damos un brinco importantísimo en nuestra historia para entrar a la época postrevolucionaria, caracterizada por la institucionalización del poder. Entonces, Jenny, ¿me ayudas a pegar los letreros que dicen partido oficial y periodo postrevolucionario en nuestra línea del tiempo? Claro que sí. Excelente. Esta primera parte del México postrevolucionario es una consecuencia de este proceso de institucionalización, porque comienza a dar indicios de que la fuerza que adquirían las nuevas instituciones mexicanas, como el partido oficial, entonces aquí podemos ubicar el periodo llamado Maximato. ¿Recuerdan qué es el Maximato? Es el periodo que se caracterizó por la influencia del expresidente Plutarco Elías Calles en el gobierno, quien a través del partido oficial influía en el rumbo político del país. De hecho, este periodo se llama así porque a Calles le decían el jefe máximo de la revolución, y de ahí Maximato. Muy bien, Jenny, sí. Este periodo comprende de 1928 a 1934, en el que fueron presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez,
y culmina en el primer año de gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, cuando Plutarco Elías Calles fue expulsado del país. Recuerdo que en una clase mencionamos que hubo un rompimiento entre ambos y por eso el presidente Lázaro Cárdenas expulsó a Calles para poder concretar su plan de sexenal de gobierno. Exacto. A partir de esta separación, el proyecto político de Cárdenas impulsó una serie de transformaciones que tenían como objetivo cumplir con las demandas sociales pendientes de la Revolución Mexicana y consolidar una economía moderna, basada en la industria y en el campo. Por lo que se fomentó la distribución de tierras y el respeto a los derechos de los trabajadores. Y a la expropiación petrolera. Eso. El reparto agrario y la nacionalización de ferrocarriles también. Excelente. Qué bien lo recuerdas, Jenny. Pero vamos a ver si nuestros alumnos en casa lo recuerdan también. A ver, ¿en qué consistió la expropiación petrolera? ¿Listas? En un decreto que expidió el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938, el cual declaró la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirse en propiedad de los mexicanos. Tal cual. Esta medida estableció que el Estado mexicano tendría el control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional. Y esto le permitió al gobierno federal tomar el control sobre uno de sus más valiosos recursos naturales y así tener ingresos económicos adicionales a los que provenían del cobro de impuestos y el cobro de derechos, y también a través de la venta del petróleo. Además, la expropiación petrolera fue muy importante porque reafirmó la soberanía nacional y le dio impulso a la independencia económica de nuestro país. Entonces, de esta forma, se estableció el antecedente industrial y económico más importante de la etapa que llamamos el Milagro Mexicano, que siguió después. Me parece que podemos pegar en nuestra línea del tiempo la expropiación petrolera y el Milagro Mexicano. Por favor, Jenny, adelante. Voy para allá entonces. Esta va por aquí. Y el Milagro Mexicano va por acá. ¡Súper! Como recordarán, a partir de 1940, México inició la etapa llamada el Milagro Mexicano. ¿Recuerdan en qué consistió este Milagro Mexicano? Pues, según yo recuerdo, se trató de un crecimiento sostenido y fue el inicio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Es correcto, Jenny. Como vimos a lo largo de este trimestre, a partir de este momento, las condiciones en nuestro país fueron acomodándose para que la economía industrial de México se consolidara. Primero que nada, porque la Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana, porque los países en conflicto recurrieron a países como el nuestro para adquirir petróleo, manufacturas y materias primas. Y en segundo momento, porque durante el Milagro Mexicano se implementó la sustitución de importaciones, es decir, que México debía producir lo que consumía. Exacto. Como recordarán, el Milagro Mexicano fue un periodo en el que nuestra economía creció y se modernizó. Y este proceso estuvo sostenido por la estructura y operación del sistema político, porque en esta etapa el Estado mexicano actuaba como un regulador de la economía, a través de una importante inversión gubernamental en infraestructura industrial y agrícola. Por eso, en estos años se produjo una rapidísima industrialización que hizo crecer las ciudades y elevó velozmente los ingresos de ciertos grupos, aunque los ingresos de otros sectores aumentaron con lentitud y en algunos casos ni siquiera aumentaron. Es cierto. Otra característica es que en estos años el Estado asumió la función de un Estado benefactor, porque para sostener el proceso de industrialización, fundó instituciones que apoyaran y dieran seguridad social a los trabajadores y así cubrieran sus necesidades colectivas de educación, salud y vivienda. Sin embargo, a pesar de la abundancia económica que experimentaba México en esos años, la situación social y política era bastante tensa. Y así es. Durante los años del Milagro Mexicano empezaron a surgir varios movimientos con demandas muy específicas, como por ejemplo, obtener mejores salarios o mayor participación en la toma de decisiones. Pero estos movimientos se enfrentaron con un Estado mexicano que era muy autoritario y que hizo lo posible por controlar a estos movimientos. ¿Recuerdan qué grupos sociales se movilizaron durante esta época?
Si no mal recuerdo, se trató del movimiento ferrocarrilero, el movimiento magisterial y el movimiento estudiantil. ¡Correcto! De acuerdo con la Constitución, México era un régimen democrático y representativo. Pero estas palabras resultaban bastante extrañas ante una realidad que estaba caracterizada por la centralización del poder en el partido oficial y en su estructura. Por ello, ante la falta de instituciones que fueran realmente libres y democráticas, varios grupos empezaron a movilizarse para exigir sus derechos, aunque en muchos casos fueron severamente reprimidos. Y el punto máximo de estas represiones lo vivieron los estudiantes en 1968. Así es. Este movimiento tenía demandas más bien políticas. Los jóvenes querían el fin del autoritarismo, que se democratizaran las instituciones y que hubiera libertad de expresión y la igualdad de oportunidades de ascenso social. Sin embargo, la movilización de jóvenes no le agradó nada al gobierno, pues en el contexto de los Juegos Olímpicos de ese año de 1968, que era la primera vez que México recibía un evento internacional como este, la preocupación principal del gobierno era demostrarle al mundo que nuestro país era moderno y próspero. Así que no lo pensó dos veces al reprimir con toda su fuerza al movimiento de jóvenes estudiantes que con sus demandas lo que hacían era justamente exponer las fallas y los errores del sistema. Este momento representa una ruptura, porque a pesar del crecimiento económico se hacía evidente una gran crisis política que demostró que México no era un país realmente democrático. Eso es muy fuerte y me parece que es un buen momento para pegar nuestro cartel que indique justamente esta crisis política hacia finales del milagro mexicano. ¿Me ayudas, Jenny? Claro que sí. Hecho. Eso. Por otro lado, a finales de los años 70 y principios de los 80, México enfrentó una serie de crisis económicas, varias, que en combinación con ciertos cambios en el modelo económico mundial, transformaron para siempre el rumbo del país. ¿Recuerdan cuáles fueron las crisis económicas que afectaron a México en estos años? Yo recuerdo que hablamos de la crisis de 1976 que estalló, entre otras cosas, debido a una enorme deuda externa y a la devaluación de nuestra moneda. Es correcto, Jenny. Lo bueno fue que las consecuencias de esta crisis fueron, en parte, llevaderas debido a que en ese momento se descubrieron nuevos yacimientos petroleros que trajeron consigo cierta confianza de que México podría pagar sus deudas. Pero fue justamente esta misma dependencia excesiva sobre el petróleo y sus ingresos lo que trajo consigo una nueva crisis en 1982. Para ese momento, las presiones sobre el gobierno eran muchas, tanto externas como por parte de los organismos que exigían el pago de la deuda, como internas, porque la población estaba perdiendo su poder adquisitivo y estaba incrementando la pobreza y la desigualdad. Y no solo eso, sino que a partir de este momento, las devaluaciones de la moneda nacional se hicieron cada vez más severas y la inflación aumentó de manera drástica. Con esto, recordamos que el milagro mexicano cerró su etapa con múltiples y severas crisis económicas que afectaron la vida de toda la población. ¿Me ayudas a pegar los carteles de la crisis, por favor, Jenny? Claro que sí. Eso. ¿Cuánta crisis, no? Bastante. Tenemos devaluación, tenemos crisis petrolera y tenemos deuda. Así es. También aprendimos que, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, para responder al grave escenario de crisis económica, se comenzaron a impulsar fuertísimos cambios estructurales con la adopción de un nuevo modelo económico, que lo que pretendía era orientar la economía nacional hacia el mercado exterior. Entonces ya tenemos una nueva etapa de la historia de nuestro país. ¿Te parece si pegamos nuestro cartel de nuevo modelo económico? Claro que sí, me parece muy bien. Voy para allá. Claro. En este nuevo modelo económico, los gobiernos no deben intervenir en la economía y las empresas deben competir libremente, ¿correcto? Así es. Con este modelo económico que se adoptó, el Estado debe reducir al mínimo su intervención en la economía y limitarse a garantizar que funcionen las leyes que protegen al mercado y a la libertad de comercio. A ver, pero veamos si nuestros alumnos y alumnas en casa lo recuerdan. ¿Cuándo comenzó la transición a este nuevo modelo económico?
Yo sé. ¿Puedo contestar? Claro. Para empezar, recuerdo que fue un proceso común a todo el mundo occidental durante los años 80. Y en nuestro país, este cambio comenzó en 1986, cuando México ingresó al GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Aduaneros y Comercio. Exacto. Oye, Jenny, estás súper acordada el día de hoy. Qué buena memoria. Exacto. Se formalizó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Estos dos acuerdos buscaban abrir las fronteras para comercializar con el extranjero, porque según la teoría de este nuevo modelo económico, la libre competencia generaba el crecimiento económico mediante el intercambio de mercancías en nuevos mercados. Así que vamos a pegar este cartel en nuestra línea del tiempo con los dos tratados que formalizaron el inicio de una nueva etapa en nuestro país. ¿Me ayudas, Jenny? Claro que sí. Es este. ¡Súper! Y ya casi llegamos al final del recorrido de los últimos 100 años de la historia de nuestro país. Maestra Ceci, pero aún nos falta un hecho en nuestra línea del tiempo. ¿Te imaginas cuál podría ser? No, la verdad no. Veamos si nuestros alumnos en casa pueden recordarlo. ¿Qué hecho falta en nuestra línea del tiempo que nos ayude a comprender nuestro México actual? Ya sé, la alternancia en el poder. ¡Ey! Muy bien, Jenny, excelente. Sí. Hacia finales del siglo XX mexicano había una mayor participación de la sociedad civil que denunciaba la corrupción, estaba exigiendo sus derechos y estaba reclamando también una mayor participación en los asuntos públicos. Y fue gracias a estas exigencias que se fueron aprobando diversas reformas que poco a poco abrieron espacios de participación ciudadana y también política. Como parte de estas reformas, se autorizó el registro de nuevos partidos para que pudieran competir en las elecciones. Y con el paso del tiempo, estas reformas lograron un campo de competencia más o menos equitativo, donde el partido oficial y los partidos de oposición se enfrentaban en las mismas condiciones. Y de esta forma, para las elecciones del 2000, todos los partidos tenían representación ciudadana y todos tenían la posibilidad de participar y de competir en el proceso electoral para la presidencia. ¿Y se acuerdan de qué pasó? Por primera vez después de casi 70 años, en las elecciones para presidente de México ganó un partido de oposición. ¡Imagínate! Este triunfo representa la entrada a un proceso formal de democratización. Porque a pesar de que desde la Revolución Mexicana se luchó por lograr un sistema democrático, fue hasta casi 90 años después que por primera vez la población estaba ejerciendo su derecho a votar en un escenario de igualdad de partidos políticos. Por ello, vamos a marcar en nuestra línea del tiempo el último punto, la alternancia en el poder. ¿Me ayudas, Jenny? Claro que sí. Voy para allá. Muy bien. En la clase de hoy hicimos un repaso por los principales acontecimientos políticos que marcaron la historia de nuestro país a partir de la Revolución Mexicana y comprendimos que fue la modernización económica y la búsqueda de democracia lo que ha caracterizado a los últimos 100 años. Recordamos a grandes rasgos estas etapas en la historia de nuestro país y las representamos en nuestra línea del tiempo, señalando los hechos que compartieron y permitieron la consolidación de las etapas sucesivas. A lo largo de este trimestre hemos aprendido mucho y estoy segura de que tú aprendiste sobre otros hechos importantes de estas etapas, así que te invitamos a que los agregues en tu propia línea del tiempo. Les agradecemos por acompañarnos y nos vemos la próxima clase. Maestra Cecilia Vargas, muchísimas gracias por el repaso. Estuvo increíble. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarle plática con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Recuento de la Historia de México en el siglo XX de Historia de Quinto Grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, Educación Física. Le damos las gracias a las maestras y maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco.
Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. La negrita cucurumbe se fue a bailar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. Pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo: las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.